Hola Iglesia, bienvenidos. Estamos muy contentos por este día, por este tiempo que nos permite estar en este lugar después de ya algunas semanas de no poder reunirnos. Finalmente estamos iniciando nuestras reuniones presenciales de manera escalonada, y bienvenidos a los que están aquí presentes y bienvenidos también a los que están ahí en casa. Sabemos que ya va a llegar el momento en que también estemos aquí todos juntos. Y bueno, mientras escuchar y ser dóciles a lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones, y como lo mencionaba Germán, ya puede usted venir, si está en posibilidades de hacerlo, venga y sea parte también ya de lo que el Señor está haciendo aquí en la congregación. Estamos muy contentos por lo que Dios está hablando. Agradecemos a Dios también por nuestros invitados de este fin de semana. Gracias, Víctor y familia, que Dios los bendiga. Ha sido un tiempo bien especial en la adoración y en la alabanza. Y pues el Señor es bueno con nosotros. Quiero invitarlo a que abra su Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 8. Continuamos viendo esta serie que se titula La nueva normalidad. El tema de hoy es: no podemos escondernos. No podemos escondernos. ¿Quién aquí no le ha debido alguna tienda departamental por ahí? Ahorita se me ocurrió eso. Y por más que busca esconderse, lo encuentran, ¿verdad? Y ahí están, no quiero decir nombres de empresas, pero lo acosan a uno, lo buscan, le llaman, ¿verdad? Hasta dan con su tatarabuelito y para que lo esté presionando usted a que pague. Es increíble. Pero ¿sabe algo? De Dios no podemos escondernos. Por muy astutos que seamos, por muy inteligentes, por muy capaces, no podemos escondernos de Dios. Y hoy vamos a ver este tema basado en lo que estamos viendo en Génesis 3 sobre Adán y Eva. Y acompáñenme al versículo 8, ahí en casa también, por favor, acompáñenos aquí a leer lo que la Biblia nos enseña. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hay algo bien importante que nosotros debemos saber, que es Dios quien nos conoce. Y no solamente conoce nuestras acciones, conoce nuestras intenciones. Aun cuando la palabra no está en nuestra boca, Él de antemano ya sabe lo que diremos. Y eso es un aspecto importante sobre la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios es quien examina nuestro corazón, Él es quien conoce nuestra mente, y Él, en el conocimiento que tiene de todas las cosas, no hay nada que nosotros podamos encubrir que no sea descubierto por Él. Todas las cosas Él las conoce. Él conoce la realidad de nuestra vida, Él conoce nuestra verdadera personalidad, Él aún sabe de nuestras imaginaciones secretas, Él conoce nuestros motivos escondidos, Él conoce la realidad de nuestra vida interior, que muchas veces esa realidad interna espiritual no tiene nada que ver y no se asemeja a lo que aparentamos ser externamente. La vergüenza que sintieron Adán y Eva por estar desnudos fue causada porque la gloria de Dios, la gloria de la santidad se había apartado de sus vidas. Y aquí hay algo bien importante hablando sobre la santidad. ¿Qué tanto importa la santidad? Importa mucho, porque de todo lo que pueda desagradarle a Dios, la santidad nos mantiene alejados. Si hay santidad en nuestra vida, mantendremos nuestros corazones limpios y puros delante de Dios. Y es importante la santidad. El camino a la santidad requiere que seamos intencionales. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Hebreos 12, versículo 14. Déjenme leer solamente una frase de este versículo que dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie podrá ver al Señor. Y sin santidad no podemos acercarnos a Dios. Y sin santidad, ¿qué hicieron Adán y Eva?
huyeron, se escondieron, se ocultaron de Dios. Y esto es una reacción inmediata del pecado en el corazón. ¿Por qué? No hay santidad. Obviamente, cuando no hay santidad, no vamos a aborrecer lo que Dios aborrece, no amaremos lo que Dios ama, no viviremos de la manera como a Dios le agrada que vivamos. La santidad, la falta de santidad nos aparta de Dios, nos hace escondernos de Dios. Y ahí estamos en esa situación. Entonces, aquí lo que está diciendo el autor de Hebreos es que tengamos la intención. Habla de intención. ¿Sabe qué implica la intención? La voluntad, ejecutar una acción, de santificarnos para Dios. Adán y Eva, ellos tuvieron en sus posibilidades, ellos tomaron la decisión, es decir, hubo una intención de desobedecer a Dios al ejecutar el tomar el fruto prohibido. Y al día de hoy, Dios demanda de nosotros lo mismo. Debemos ser intencionales para ser santos. Debemos ser intencionales para agradar a Dios en todas las cosas. Usted no puede decir y nada más orar, ay Señor, hazme santo. Quiero agradarte en mi vida. Sí, está bien, hágalo, dígalo, órelo, pero usted debe llevar su oración a una acción. En el caso de Adán y Eva, no era solamente, Señor, quiero ser santo para ti. Y a la misma vez con la mano, ¿qué estaban haciendo? Mirando el fruto, deseándolo, tomándolo, comiéndolo. A eso se refiere la intención en la santidad. Y esto demanda a Dios para nosotros. No puedes decir, Señor, no permitas que caiga en pecado. Y luego caemos en pecado. Señor, si yo te lo dije a ti, ¿por qué me permitiste? No, debemos ser intencionales. Hay decisiones que debemos tomar para agradar a Dios. Una traducción sobre este versículo de Hebreos 12:14 dice, esfuérzate por la santidad. ¿Sabe? Cuando a usted le interesa algo, se esfuerza, ¿cierto o no? Si usted tiene un pasatiempo, si a usted le gusta algo, algún deporte, alguna afición, ¿qué hace? Se esfuerza por llevarlo a cabo. Invierte recursos, invierte tiempo, invierte su capacidad para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque le gusta, le agrada, lo quiere concretar. Y lo mismo es la santidad para la vida del cristiano. La santidad debe ser deseable para nosotros. Pero ¿sabe? No es algo solamente que tengamos el buen deseo de ser santos, sino que debemos esforzarnos por ser santos, agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Otra traducción nos dice que procuremos la santidad, procuremos ser santos, no solamente en nuestras acciones, sino en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Y vea, cada una de esas traducciones comunican una misma cosa. ¿Qué nos está diciendo? Procuren la santidad, esfuércense por la santidad, sean intencionales con la santidad. Y esto va a requerir decir no a muchas cosas que deshonran a Dios. Y todas esas traducciones comunican la misma cosa. Se requiere de esfuerzo, se requiere de voluntad. ¿Por qué razón? Porque habrá una lucha en contra de nuestra carne, en contra de nuestros malos deseos. Y esto va a requerir que nos disciplinemos. Esto va a requerir que seamos determinados. Y es algo que tenemos que llevar a cabo. Por ejemplo, hablando sobre el mandamiento de no dejar de congregarnos. Ahorita lo podremos actualizar a no dejar de conectarnos. Requiere intención, requiere decisión, requiere esfuerzo. Es fácil, por ejemplo, quedarnos en nuestra casa y decir, bueno, desde aquí, pudiendo venir a la congregación, que usted diga, no, aquí está todo cómodo, aquí puedo comer mientras escucho al pastor predicando y puedo tomarme un refresco y las papitas y... Es intencional también nuestra decisión y debemos ejecutar nuestra voluntad. Se requiere determinación en la vida cristiana para agradar a Dios en todas las cosas. Y es algo en lo que debemos pensar constantemente, la santidad a Dios, la santidad a Dios. ¿Y qué sucedió con Adán y Eva? Fueron seducidos, sus ojos se apartaron de agradar a Dios. ¿Y dónde fueron puestos? En sí mismos, es decir, buscaban agradarse a sí mismos, buscaban satisfacerse. Por esa razón la santidad es algo que siempre debemos estar persiguiendo, siempre. Es algo en lo que siempre debemos estar trabajando. Hay un verbo imperativo en este versículo que significa también correr rápidamente para alcanzarlo. Habla de avanzar, habla de perseverar. Es decir, si usted tiene 1 año, 2, 10 años, 20 años, 30 años de cristiano,
Se supone que usted ya debió avanzar. Se supone que usted ya debió alcanzar un nivel, un grado alto de santidad, de perseverancia en esto. Y la vida cristiana es así, vamos de gloria en gloria. ¿Y de qué? De victoria en victoria. Es decir, habla de un ascenso en cuanto a la santidad en nuestros corazones. Aquí estamos viendo cómo Adán y Eva, ellos ejecutaron sus propios planes. Es decir, bajo su propia interpretación, ellos establecieron sus propias normas, sus propios parámetros. Ellos definieron su propia verdad. Y ese era el plan del hombre por una mejor vida sin Dios. Y esto es imposible. Usted no puede planificar, usted no puede ejecutar una acción sin tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque usted estaría elaborando su propio plan, como lo hicieron Adán y Eva. Ellos quisieron vivir bien, ellos quisieron ser prosperados sin Dios. Y esto es imposible. Hablando a los jóvenes, ustedes no podrán tener un futuro prometedor en Dios si lo descartan de sus decisiones, de sus vidas, de sus planes. Deben tomar en cuenta a Dios en cada asunto de sus vidas. Pero ¿qué sucedió con Adán y Eva? Ellos descartaron a Dios. Aún cuando el pecado entró a causa de su desobediencia, ellos elaboraron su propio plan. ¿Cómo? Cosiendo hojas de higuera para cubrir su desnudez. Lo que ellos debieron hacer, si realmente hasta ese punto hubieran dependido de Dios y hubieran confiado en Dios, ellos debieron acercarse a Dios. Ellos debieron humillarse delante de Dios. Ellos debieron ir ante la presencia misma de Dios que era accesible a ellos y decir: Señor, hemos pecado en contra de ti. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como aquellos hombres que se acercaron a los apóstoles. Cuando Pedro predicó, dice la Biblia que sus corazones quedaron contristados por la palabra, por la predicación del apóstol Pedro. Los hombres se acercaron al apóstol y dijeron: dinos qué tenemos que hacer para ser salvos. Esa es la actitud correcta, iglesia. Eso es lo que Adán y Eva debieron hacer, pero lamentable no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque iban en pos de sus propios deseos y de sus propios planes y de sus propios términos. Ellos elaboraron su propio plan de salvación, cubrieron su desnudez, estaban más preocupados por su apariencia que por su corazón. A ellos les preocupó más que quedaron expuestos, quedaron desnudos. ¿Y qué hicieron? Cubrirse. Y a veces así es el pecado en nuestro corazón. Lo primero que queremos hacer es: ¿cómo lo voy a cubrir? ¿Cómo le voy a hacer para justificar mi falta, mi error, mi pecado? ¿Cómo le voy a hacer cuando la reacción inmediata ante el pecado exhibido y confrontado por Dios, ¿cuál debe ser? Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Pero ellos estaban más preocupados ¿en qué? En su apariencia, en su desnudez y no en su corazón. Ellos no... Lamentablemente, su corazón había quedado insensible a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres vengan a Él. La Biblia nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdonará, Él nos restaurará. Pero tristemente no vemos esa acción aquí en Adán y Eva. Contrario a esto, ¿qué hicieron ellos? En lugar de acercarse a Dios, huyeron, fueron en el lado contrario de donde Dios estaba, por así decirlo. Estaban más preocupados por esa apariencia misma. Y es lo que le preocupa al hombre hoy. Al hombre de hoy le preocupa no tanto el ofender a Dios, sino la exhibición pública de sus pecados, de sus ofensas. Y por eso somos a veces tan astutos, ¿verdad?, para intentar ocultar nuestras desavenencias, para intentar ocultar nuestras ofensas. Y somos astutos, fíjense, para ocultar nuestros pecados. Pero cuando lo que Dios requiere de nosotros es que nos acerquemos a Él humildemente. Y aquí vemos a esta pareja, a este hombre y a esta mujer cubriendo su vergüenza, cubriendo sus partes íntimas, pero no vemos una acción de arrepentimiento, no vemos una acción de acercamiento a Dios. Qué lamentable es esto. Qué lamentable es, por ejemplo, cuando un hijo rebelde
A pesar de que él sabe que ha ofendido a sus padres, lejos de acercarse a ellos con un corazón humilde, decir, papá, perdóname, mamá, mira, me equivoqué. Lo que hace el hijo es va, se encierra a su cuarto, pone seguro, marcando esa línea divisoria. ¿Eso de qué habla? Eso habla de una dureza en el corazón, ¿verdad? Eso habla de ese corazón que no quiere la reconciliación. Y así vemos ese comportamiento de Adán y Eva. Fueron y se refugiaron en su habitación y pusieron seguro. No querían que Dios entrara. Ellos querían resolverlo bajo sus propios términos. Y de esa manera fue que se cubrieron a sí mismos. Ahora esto de cosieron hojas de higuera también, esto representa las obras humanas, el esfuerzo del hombre por quererse salvarse a sí mismo. Y ¿saben? Todo esfuerzo es ineficiente. Lamentablemente, la religión actual se establece sobre los dogmas del hombre para ocultar su propia desnudez. No se fundamenta sobre la verdad de Dios o sobre la palabra de Dios. Y nuestras obras humanas son ineficientes para la salvación de Dios. La desobediencia de Adán y Eva no solo los separó de Dios, sino también generó una separación en ellos como matrimonio o como pareja. De ahí que en su matrimonio entró el egoísmo, el orgullo, la división, la arrogancia y los separó. Y ahora vendría una pugna entre el hombre y la mujer. La mujer intentaría gobernar al hombre y el hombre intentaría imponerse a la mujer. Y comenzó a desordenarse todo lo bueno que Dios había creado. Dios les advirtió a Adán y Eva que el día que ellos lo rechazaran, ciertamente morirían. Génesis 2:17. ¿Y cómo sabemos? ¿Qué sucedió? Ellos lo rechazaron, ellos lo desobedecieron intencionalmente, porque ellos tenían el mandamiento de Dios, ellos conocían la palabra de Dios. Pero aquí, en este punto, ciertamente ellos no murieron físicamente ese día. Y vemos ahí también cómo Dios tuvo misericordia, les permitió la vida. No murieron físicamente ese día, sino que murieron espiritualmente. Es decir, Dios estaba dándoles la oportunidad de que ellos se arrepintieran, de que ellos se reconciliaran, de que ellos se acercaran. Algo dentro de ellos murió, algo cambió ciertamente. Ahí se estableció la nueva normalidad de la que estamos hablando. Antes el hombre vivía sin pecado, pero a partir del pecado el hombre tendría que enfrentar la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, y todo cambiaría. Cambiaría su comunión con Dios, cambiaría la manera en cómo el hombre se relacionaba con Dios. Cambió todo esto, ya no había libertad para gozar de la presencia de Dios. Ya no había esa paz que el hombre tenía antes. Ahora había turbación, antes había inocencia, ahora el pecado trajo culpabilidad. Antes había pureza en sus almas y todo eso se acabó, todo eso se corrompió. Adán, quien había sido creado para vivir en compañerismo con Dios, es decir, una relación perfecta con Dios, fue maldito a causa del pecado. Fue maldito con una existencia completamente carnal. Y lo que Dios había planeado es que fuera del polvo a la gloria. Pero ¿qué sucedió? A causa del pecado, ahora el hombre debe ir del polvo, ¿a dónde? Al polvo. Polvo eres y polvo te convertirás. Ahí está la maldición del pecado. Al igual que Adán, en la actualidad, el hombre sin Dios funciona en esa existencia terrenal, meramente carnal, meramente sensitiva, humana. Como tal, el hombre puede establecer sus propios parámetros de felicidad, puede ejecutar acciones inmorales y parecer feliz, pero está muerto en sus delitos y pecados. Ha perdido lo más importante, su comunión con Dios. ¿Y cuántas personas no intentan ocultar su desnudez a causa de ese tipo de acciones, aún a causa de buenas obras, de ayudar a otros, de ser generosos con los más pobres? Sí, ocultan esa desnudez. Pero lo que realmente es preocupante es lo que hay en sus corazones. Y algunos que rechazan a Dios, y tú lo puedes ver en el mundo, como bien lo describía Asaf en el Salmo 73, que él llegó a sentir envidia, ¿verdad?, por cómo prosperaban los impíos. Sí, hay gente impía, hay gente atea, hay gente mala que rechazan a Dios,
y que aparentemente viven regocijadamente, viven placenteramente, viven en ese estatus de diversidad carnal y pareciera que ellos han encontrado la verdadera felicidad, pero lo cierto es de que esa existencia carnal establecida ahora por el pecado únicamente produce una existencia despreocupada y gratificante temporalmente, pero habrá consecuencias sobre las decisiones que tomemos, habrá consecuencias sobre las acciones que estemos haciendo. Por eso es importante que evaluemos el corazón de cada uno. Es importante que vayamos delante de Dios y digamos: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. La Biblia dice que hay cierta medida de deleite que se obtiene finalmente de esta vida, ¿no? Eclesiastés lo dice claramente. Sí, hay cierto placer en esta vida que Dios nos ha permitido. El problema es que esa felicidad momentánea, pues algún día se va a terminar. Algún día dejará de causarnos ese mismo placer. ¿Por qué razón? Porque la vida es demasiado corta. Nuestra vida es efímera. Tarde o temprano, el hombre hedonista, como la parábola del hijo pródigo, ¿qué hizo? Se divirtió, gastó todos los bienes que le había heredado su padre, vivía en una aparente felicidad carnal, él no necesitaba a Dios, él sentía que no necesitaba ya la cobertura de su padre, pero ¿qué sucedió? En medio de ese placer mundano, finalmente él perdió todo, y esa aparente felicidad era insostenible sin Dios. Y va a llegar un día en el que el hombre va a terminar hastiado, va a terminar cansado y va a recurrir a Dios en esa impotencia, en esa soledad, en ese dolor, y va a decir: Señor, te necesito. Y creo que la mayoría de los que hemos venido a Cristo llegamos en una situación de impotencia donde dijimos: ya no puedo más, ya estoy cansado, estoy harto, estoy hastiado de mi vida. Y cuando leemos el pasaje aquí, nos damos cuenta de que Adán y Eva, a pesar de haber cosido hojas de higuera para calmar sus conciencias, para cubrir su pecado, su desnudez, los versos 8, 9 y 10 de Génesis 3 nos dicen que a pesar de sus buenas obras, aún continuaban avergonzados, aún continuaban sintiendo temor y miedo. ¿Te das cuenta? Que no solucionó el verdadero problema del hombre, al contrario, lo agravó. Y el versículo que estamos leyendo, el verso 8, nos dice que oyeron la voz del Señor, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Este verso es importante. Este verso nos indica el interés que Dios tiene en salvar, el interés que Dios tiene desde el principio de los tiempos en redimir al hombre pecador. Él nos ama y Él quiere que procedamos a un arrepentimiento. Claramente la Biblia asevera lo siguiente: Él no quiere que ninguno perezca. El anhelo, el deseo, la intención de Dios es que todos los hombres sean salvados, que todos los hombres se arrepientan. Ese es el anhelo de Dios. Aunque sabemos que el hombre, ¿qué hace? El hombre rechaza a Dios voluntariamente. El hombre decide, determina en su corazón. Dice: no quiero servir a Dios, no quiero rendirle cuentas a un soberano. Y en su necedad, como lo dice el Salmo, el hombre necio, ¿qué dice? No hay Dios, no quiero que exista Dios, no quiero rendirle cuentas a un ser supremo. Y el hombre determina, y volvemos al ejemplo, se encierra en su habitación, cierra el cerrojo y dice: no quiero saber nada de Dios, no me importa. Así estaba la condición de Adán y Eva. Dios se comunicó con el hombre. Fue Dios quien se acercó con el hombre. Ellos oyeron la voz del Señor. Y esta frase leída aquí, que oyeron la voz de Dios, es un antropomorfismo, es decir, es una manera en cómo se expresa con palabras humanas la realidad de la presencia misma de Dios. Y aquí se estaba expresando eso. Dios estaba cercano a ellos a pesar de su pecado. Él estaba acercándose para confrontarlos, pero no con el fin de censurarlos o castigarlos inmediatamente, sino para restaurar sus vidas. Adán y Eva oyeron la voz de Jehová, Dios dice, es decir, oyeron el sonido de la presencia real, verdadera de Dios. La voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto, lo que indica esto que era real que Dios estaba ahí. De eso está hablando. Y bueno, quiero hacer énfasis en la frase al aire del día o al fresco del día.
esta es una palabra hebrea que se traduce como un aliento, un respiro en movimiento, lo cual describe al Espíritu de Dios como factor importante de todo lo creado, como un factor fundamental de toda la creación. Y este verbo también lo encontramos en Génesis 1:2, donde nos dice, y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de la tierra. Esto que estamos leyendo aquí, que Dios se paseaba en el huerto al fresco del día, esto se refiere a una teofanía, es decir, aquí estamos viendo por primera vez la aparición de Cristo antes de su encarnación. Y eso es muy descriptivo y esto es sumamente importante. Luego leemos que el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? La acción la conocemos. Se escondieron. Se escondieron de la presencia del Dios, de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Nuestra reacción a la omnipresencia de Dios se determina por la reacción que tengamos con Él. Valoremos, y yo quiero que analicemos brevemente lo que implica la omnipresencia de Dios. Es decir, que Él está presente en todo lugar. Él es el ojo que todo lo ve. Si tú decides vivir de una manera que no agrada a Dios, una forma pecaminosa, debes saber y conocer que Dios está en todos lados y que Él tiene conocimiento de todas las cosas. Yo recuerdo, a veces de niños, yo escuchaba a mis amiguitos decir, habla despacito groserías porque Dios no te escucha. No hables tan fuerte para que no escuche. Y fíjense, esa misma inocencia a veces, no sé cómo decirla en los adultos, pero a veces pensamos que Dios no nos va a ver. Enciérrate en tu cuarto, apaga la luz, enciende la computadora, entra a tal enlace, métete a tal página, ahí navega en redes sociales, hazlo debajo de la sábana para que nadie te vea. Qué ingenuo suena eso, ¿no? Sí, a lo mejor tu papá no te ve, a lo mejor tu mamá no te ve, a lo mejor tu hermano ni siquiera le importa lo que estás haciendo, pero Dios es el ojo que todo lo ve. De Él no podemos ocultarnos. Y a veces somos tan torpes en cuanto al entendimiento de la omnipresencia de Dios, creyendo que entre más bajito hablemos, Él no nos escucha. O entre más escondidos estemos, Él no se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Qué torpe es a veces el ser humano, y es una verdad. Es una verdad. Si vivimos de una manera que sabemos que es pecaminosa, que sabemos que lo que estamos haciendo o lo que estamos permitiendo no está agradando a Dios, yo quiero decirte lo siguiente, y esto es una verdad que debe inquietarnos. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas un día. Hebreos 4:13. Todo. Esto debe inquietarte. Esto debe inquietarnos a cada uno de nosotros. Si tú tienes una tortillería y no das kilos de a kilo, preocúpate. Preocúpate porque todo esto es claro, es evidente, es abierto a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas algún día. Todo esto. De nada sirve tratar de ser astutos para ocultar nuestro pecado y estar huyendo de Dios, porque Él nos alcanzará, Él nos encontrará, no importa a dónde vayamos, Él estará allí. El Salmo 139, verso 7 al verso 12, quiero que me acompañen a leerlo, por favor. Son textos muy descriptivos acerca de la omnipresencia de Dios. Y David lo entendía profundamente. El Salmo 139, verso 7 al verso 12 dice, lo voy a leer en esta versión y yo quiero que ahí lo siga conmigo. Versículo 7, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? Está preguntando. ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿Usted cree que puede huir de Dios poniéndole contraseña a su celular? ¿Usted cree que puede escapar de Dios
yéndose a un lugar remoto donde nadie lo conoce, como el eslogan aquí en nuestra ciudad es lo que sucede en Vallarta. ¿Qué pasa? Se queda en Vallarta. ¿Y qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen muchas personas? Vámonos a Vallarta. Vamos a hacer lo que nos plazca. Que al cabo nadie nos conoce, nadie se dará cuenta, todo queda oculto. Esa es la ignorancia del ser humano. Esa es la torpeza del hombre que quiere y piensa que puede vivir y hacer las cosas mejor sin Dios. Y aquí está el salmista meditando sobre esto. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ¿qué dice? Allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también ahí estarás. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará y me sostendrá tu mano derecha. Y si yo dijera que me oculten las tinieblas, es decir, me ocultaré en la oscuridad, que la luz se haga noche en torno a mí, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún, dice, la noche, ante los ojos de Dios, ante la omnipresencia de Dios, dice, aún la noche será clara como el día. Lo mismo, dice el salmista, y vean esta conclusión a la que llega el salmista, lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. No hay manera de ocultarnos, no hay manera de escondernos. ¿Y qué hace el pecado? ¿Qué hizo en Adán y Eva? Lo primero que hizo fue inmediatamente ellos huir de Dios, torpemente, ¿no? Escaparse como criminales avergonzados y temerosos de la justicia. Ahí está. Huyeron de la presencia de Dios, escucharon su voz. ¿Y qué hicieron? No atendieron la voz de Dios, lo ignoraron. Buscaron refugio entre los árboles del huerto. ¿Qué sucede cuando llamas a tus hijos? Y que ven para acá, y que ven para acá. ¿Y cuántas veces no le dices a tus hijos, ven para acá, te estoy hablando? Y te escuchan, y tú sabes, y te contestan, ¿verdad? Bueno, así a veces contestan los míos, no sé los suyos, pero... O ya escuché. Pues sí, ya escuché, pero no vienes. Y luego la acción que toman los hijos es irse. O sea, les estás hablando y se están alejando. ¿Qué haces ahí en este tipo de situaciones? Obviamente, eso ya implica una disciplina. Y eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Ellos escucharon la voz de Dios, reconocieron la voz de Dios. ¿Pero qué hicieron? Le dieron la espalda a Dios, huyeron de su presencia, escucharon su voz y no se acercaron a Él, sino buscaron refugio entre los árboles del huerto, pensando que ahí, entre los árboles, habría un lugar donde podrían mantenerse lejos del ojo de Dios, ocultos de su presencia. Pero qué torpe estaban actuando también ellos, porque ellos conocían a Dios. Ellos reconocían que Dios era omnipresente. ¿No les suena ilógico esta acción? Pero ¿sabe por qué actuaron así? Por la dureza de sus corazones, por la necedad que había ya en ellos. Es como la Biblia, ¿cómo describe al hombre necio? Un hombre que viendo las maravillas de Dios, viendo todo lo creado por Dios, aún y con toda esa evidencia palpable, visible, neciamente, ¿qué dice? ¿Qué concluye? No hay Dios. No existe Dios. El hombre, vemos aquí cómo resiste la verdad de Dios y busca esconderse bajo los árboles de las filosofías, los árboles del placer, los árboles de la metafísica, de las obras humanas, de la religión, del conocimiento, los árboles de la vanidad, los árboles de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la autocomplacencia, de la autosatisfacción. Y ahí están ocultándose de Dios, pensando, convencidos de que Dios no existe, de que pueden vivir mejor sin la intervención de un creador
Y la acción que Adán y Eva, nos dice la Biblia claramente, ellos se escondieron. La palabra hebrea de este término es Javá, es esta palabra hebrea que significa apagaron la luz. Apagaron la luz. Este es el distintivo del pecado, que se procura la oscuridad, que se procuran las tinieblas, que se procura mantener en secreto aquello que sabemos que está mal, aquello que no debemos hacer, que no debemos ocultar. ¿Y sabe de qué habla eso? De una doble moral. De eso está hablando, una doble moral, que intentamos escondernos de Dios. Por un lado venimos a la iglesia y aparentamos ser unos, ¿verdad? Por un lado venimos a la congregación, por ejemplo, cantamos a Dios, adoramos a Dios, pero fuera de la iglesia somos insensatos, nuestra manera de hablar no es edificante, nuestras conversaciones son indebidas. ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestros corazones? ¿Qué es lo que pasa realmente en nuestras vidas? O por un lado venimos a la iglesia y nuestras redes sociales exhiben la realidad de quiénes somos. Ahora a través de las redes sociales es como las personas pueden ser evidenciadas realmente sobre lo que hay en sus corazones. Y te das cuenta. Y eso es una doble moral, es una doble vida, es una manera de querernos ocultar de Dios. O también tenemos la contraparte, en redes sociales somos teólogos, ¿verdad? Espirituales y bíblicos, pero en nuestra familia, en nuestra casa, aún dentro de la iglesia, ni siquiera tenemos la disposición de servir, de ayudar, de colaborar. Eso es una doble moral, una doble vida. Y este verbo escondieron señala encubrimiento. Y una de las interpretaciones de este verbo en este contexto es dureza de corazón, lo cual nos indica cuál era el estado espiritual de Adán y Eva en ese momento. Estaban avergonzados, sí, tenían miedo. ¿De dónde surgía el miedo? De la falta de santidad. ¿Y qué sucede? Se endurece el corazón. Y la vergüenza se manifiesta por ocultar, por reservar o mantener en secreto. Aquí es donde debemos ser íntegros delante de Dios. Finalmente Él nos conoce tal como somos. Y así como Adán y Eva, Dios habla constantemente. Dios habla constantemente. Y ellos oyeron su voz. Y al día de hoy, nosotros también escuchamos la voz de Dios. ¿A través de qué? De su palabra, a través de ese mensaje que está escrito. Y Él está hablando constantemente. Él está haciéndose oír, para que nosotros atendamos a su voz, para que nosotros realmente recapacitemos, para que reaccionemos sobre cuál es la condición de nuestro corazón. Y Dios está hablando. En el momento en que usted abra su Biblia, Él está hablando, Él está vociferando, Él está gritándole: sed santos, como yo soy santo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está presente, porque viene. Y ahí está el llamado de Dios continuo. Pero ¿sabe algo? Para quienes tienen un corazón endurecido, como sucedió aquí con Adán y Eva, terminarán inmiscuyéndose en las tinieblas, terminarán involucrándose en obras que no convienen, en conversaciones indebidas, terminarán resistiendo la advertencia y la instrucción de Dios. Y ese es lo que está finalmente revelándonos aquí su palabra. ¿Quién aquí no ha pasado por estos momentos que a causa a lo mejor de una traición, de un menosprecio, o a causa de un problema, que de repente empezamos como a perder esa sensibilidad a la palabra? Y a veces lo que antes te motivaba y te animaba, después tú la lees y ves el consejo de Dios y dices: no, esto no, ahorita no me está ayudando. Comenzamos a endurecer nuestro corazón, dejamos de orar, dejamos de darle importancia al congregarnos, a escuchar su palabra, comenzamos a menospreciar, por ejemplo, la santidad de otros o el compromiso de los demás, y ahí estamos resistiendo la advertencia, resistiendo el consejo, resistiendo la disciplina, la instrucción, porque no nos gusta, porque no estamos de acuerdo con Dios. ¿Qué tontería es esta, no? Pero finalmente a eso nuestra vida se va encaminando, y el endurecimiento es un proceso lento, no es algo que sucede inmediatamente.
El endurecimiento de corazón es algo que va acompañado de excusas, de pretextos, de justificaciones. Y es posible que las señales de peligro no sean reconocidas de inmediato. Por ejemplo, nadie quiere reconocer que es orgulloso. Nadie quiere reconocer que es mentiroso. El ladrón siempre va a ver al homicida y lo va a señalar. Ese es peor que yo. Y el homicida va a ver a un violador y va a decir, ese es peor que yo. Y todos buscamos a quién responsabilizar. Y todos buscamos con quién nosotros compararnos. Pero no nos comparamos con la palabra de Dios. Nos comparamos con otros y obviamente vamos a salir más justos y vamos a salir mejor que otros. Pero debemos ir a la palabra. Finalmente ella es la que va a dictar la condición de nuestro corazón. Tú no puedes ir con el compadre a una cantina, ¿verdad? Y meterte ahí y decir, oiga, compadre, ¿usted cree que estoy bien en esto? ¿Usted cree que...? El compadre te va a decir, no, sí, tú estás bien. Si tú eres feliz y te sientes bien, tú síguelo haciendo. Ah, gracias, compadre. Yo necesitaba ese consejo. Y luego viene un hermano espiritual, el pastor, no, estás mal, esto no es así. No. Y empezamos a endurecer nuestro corazón a la advertencia, a la palabra, y eso es una evidencia cuando ya estamos endurecidos. Así que aquí es donde debemos cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra conciencia, cuidar nuestros deseos, cuidar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos permitiendo, no solo en nuestra vida, sino también en la vida de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en la vida de aquellas personas a las que amamos. Debemos cuidar. ¿Por qué razón? Porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. ¿Cómo responde usted, por ejemplo, cuando el Señor le habla a través de su palabra e inquieta su conciencia y Él empieza a hablarle directamente y decir, debes cambiar esto? Piensa detenidamente en cómo reaccionas cuando la palabra de Dios te confronta. Y fíjense, aquí quiero mencionar rápidamente las características de un corazón endurecido. Número 1, va a presentar insensibilidad y resistencia a lo que Dios está diciendo. Aquí está Adán y Eva. Ellos resistieron, oyeron la voz de Dios. Sin embargo, fueron insensibles. No se acercaron con un corazón contrito. Habrá un rechazo, y eso es algo bien importante, un rechazo a la autoridad de Dios. Es decir, cuestionaremos si realmente Dios tiene razón. Cuestionaremos si en verdad Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, como sucedió con Adán en el engaño de la serpiente. Otra característica de un corazón endurecido, y esta es muy obvia, es la desobediencia. Por donde le quiera ver, el ser desobedientes implica dureza de corazón. Siguiente, una justificación de la conducta pecaminosa. Es otra de las características de un corazón que está endureciéndose. Justificación de la conducta pecaminosa. Donde tú dices, ¿y qué tiene? Otros lo hacen. Mira, yo en la iglesia conozco a cristianos que fuman y que toman y que van a fiestas. ¿Y qué tiene? Dureza de corazón. ¿Te das cuenta? Nos comparamos con los demás. Es decir, nos comparamos con los que están peor que nosotros para nosotros vernos bien. Y aquí está otra evidencia de un corazón endurecido. Una justificación de nuestra conducta perversa y desagradable delante de Dios. Y hay unos que son peores. Ay, ¿qué tiene? Como recuerdo muy bien a un muchacho que me dijo, supuestamente él cristiano, él me dice, ¿qué tiene? Mira, a mí Dios me da la libertad de hacer lo que yo quiero. Es más, mira, así me lo dijo él, te voy a decir una cosa. Si en este momento yo quisiera ir y coquetearle a una muchacha y engañar a mi esposa con esa muchacha, dice, aún así tengo esa libertad. Y ¿sabes? Dios está obligado a perdonarme. ¿Se da cuenta? Esto habla de un endurecimiento en el corazón. Hablando sobre los jóvenes también. ¿Qué tiene que yo me involucre en una relación indebida? ¿Qué tiene? Mientras yo me sienta bien conmigo mismo y mientras me quiera y yo lo quiera, ese es el justificante. Digo porque pues todos somos jóvenes, ¿no? Y todos atravesamos por esas etapas, ¿no?
Y decimos, justificamos conductas indebidas. Adán y Eva se justificaron. Es que nos ocultamos porque estábamos desnudos, Señor. Vea dónde estaba el énfasis. Nos dio pena. Sí, está bien, pero a ver, el punto es de que ustedes pecaron. El punto es de que ustedes desobedecieron. Sí, pero es que, Señor, nos escondimos porque pues, nos dio penita, ¿no? De que nos vieras así. ¿Te das cuenta? No hubo una confrontación de su pecado. Otro aspecto importante, otra característica de un corazón endurecido es el resistir la corrección de los demás. Y hablamos de autoridades, hablamos de hombres piadosos, hablamos del consejo de hombres, de varones, de mujeres de Dios. Resistimos la corrección de los demás. Como una ocasión uno me dijo, ¿y tú qué? ¿Se da cuenta? Ese tipo de actitudes. ¿Y a ti qué te importa? De verdad, hay cristianos que hablan así respetuosamente. Perdón, hermano, perdón. Ahí está, resistencia a la corrección de otros. Siguiente, otra característica de un corazón endurecido es preocupación por las cosas de este mundo. Es decir, que nuestra vida se desarrolla con un énfasis puesto más en un título universitario, por ejemplo, en casarnos, en bienes materiales, en tener una mejor casa, un mejor carro, más dinero, mejor trabajo. No está mal, escuche, no está mal, pero cuando esa es tu motivación, eso habla de un corazón que ha dejado de ser sensible a la voluntad de Dios. No está mal que tengas un título universitario, no está mal que estudies, pero ¿quién debe tomar la preeminencia en nuestra vida? El Señor, en todas las cosas. No está mal que los jóvenes quieran tener novio o novia, no está mal, pero ¿quién debe tomar esa preeminencia? Pues el Señor, para que Él pueda guiar sus vidas, para que pueda conducirlos, siempre y cuando esto sea prudente, ¿verdad? Y obviamente hablando con un mismo interés, una misma creencia, una misma fe. Bueno, aquí hay varios aspectos sobre los cuales no puedo meterme porque sería otro tema. Otro aspecto importante de las características de un corazón endurecido, poco interés en asuntos espirituales. Poco interés en orar, poco interés en escuchar la voz de Dios, poco interés en involucrarse en el servicio dentro de la iglesia, poco interés en ayudar a los demás. Es decir, nos hacemos cristianos a la fuerza, ¿no? Decimos, pues soy cristiano, pero ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Qué te hizo creer? ¿Qué te hizo venir a Cristo? No, pues un día me dijeron que repitiera esto y que me iba a ir mejor en mi vida y por esa razón lo hice. Pero realmente no hay quebrantamiento, no hay humillación, no hay una conciencia de pecado, hay indiferencia, ahora sí que hay poco interés en asuntos espirituales, hay indiferencia por la lectura de la Biblia, por la oración, indiferencia para congregarse, para ser parte de la familia de Dios. Una ocasión otro hombre me dijo, no, dice, a mí las iglesias no, todas están mal. Sí, todas están mal, sí, todas están mal. Por eso yo me constituí el pastor de mi familia. Bueno. Habla características de un corazón endurecido. Y la última es la evasión de la adoración colectiva. Qué importante es el congregarnos. Y ahorita, más que nunca, valoramos el ser parte de la familia de Dios. Los pocos que estamos aquí ahorita ya congregados, valoramos el estar juntos, el podernos saludar, el podernos, aunque sea así y así, pero el estar juntos es parte esencial de la adoración colectiva, el congregarnos, es algo que valoramos, es algo que representa una prioridad en nuestra vida. Y es algo a lo cual le damos importancia. Pero en cambio, cuando tú ves a las personas o a la gente que no tiene interés o es indiferente a congregarse, característica de un corazón que es endurecido. Entonces, un corazón endurecido es lo que finalmente, como leemos aquí, nos hará escondernos de Dios, nos hará huir de Dios. La desconfianza y el temor van a tomar el lugar de la confianza y la plena comunión con Dios que anteriormente ya existía. En lugar de buscarlo, en lugar de volvernos a Él para que nos dé un corazón nuevo y un deseo de seguir conociéndole, ¿cuál es la reacción de ese corazón endurecido? Huir de Él, escondernos de Él.
infiltrarnos en la oscuridad. Cuando el pecado abrió sus ojos, ¿qué dice la Biblia? Su relación con Dios dejó de ser su más alto deleite. Ya no les importaba tener comunión con Dios. Dios dejó de ser la prioridad en sus vidas. Por eso es importante, y reitero esto, que examinemos nuestros corazones. Porque cuando el corazón está endurecido, entonces esquivamos la verdad de Dios y establecemos nuestro propio dogma de vida, establecemos nuestra propia doctrina, y la verdad de Dios resulta ser un mandamiento gravoso, es decir, algo incómodo, algo indeseable, algo sobre lo cual no queremos fundamentar nuestra vida. Este es el daño, esta es la destrucción que el pecado ha obrado desde el mismo momento de su aparición en el corazón del hombre, y las consecuencias son muy notorias. Y usted podrá juzgar claramente este hecho. La acción inmediata del pecado, ¿cuál es? Tratar de apartarnos de Dios, tratar de separarnos de Dios, de alejarnos de Dios. Y esto ilustra de forma elocuente el hecho de que el hombre sabe que el pecado lo separa de Dios y aún así lo sigue consintiendo, aún así lo sigue permitiendo y lo sigue amando y lo sigue alimentando. El pecado impide que el hombre pueda comparecer delante del Dios Santo sobre la base de sus propios deseos. El hombre, ¿qué hizo? Abandonó la luz y fue a refugiarse en la oscuridad. Ahora el hombre necesita en esa oscuridad el ser dirigido a la luz. Necesita un mediador eficaz y solo hay uno que puede cubrir al pecador con justicia y conducirlo al Padre. ¿Quién? Jesús. 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Ahí está. No vamos a resolver el problema cosiendo hojas de higuera. Es Jesús la solución, la respuesta. Y Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El hombre vivía bajo la luz. El hombre estaba bajo esa luz. ¿El mandamiento cuál fue? Que no comiera del fruto del árbol, de un solo árbol. Pero vino la serpiente astutamente, cambió la prohibición en una tentación. Escuche esto, cambió la prohibición en una tentación. Y el hecho de que estuviera prohibido, aquel árbol, aquel fruto de ese árbol, lo convirtió en algo más deseable por la astucia de la serpiente. La serpiente hizo que el hombre pusiera el énfasis, que pusiera su mirada en lo prohibido, y eso resultó ser algo que el hombre comenzó a desear. Así que Adán y Eva fueron seducidos al pecado por el fruto prohibido y la consecuencia fue la muerte. Quiero hacer lectura de lo siguiente. En un pasaje de sus confesiones, San Agustín habla de la fascinación que produce lo prohibido. Y él habla sobre su experiencia. Lo voy a leer, dice, había un árbol de peras cerca de nuestra viña, cargado de fruta. Una noche de tormenta, unos cuantos amigos hicimos el plan de robarla y llevarnos el botín. Tomamos un montón, dice, tremendo de peras, no para comerlas nosotros, sino para echárselas a los cerdos. Aunque nosotros también comimos lo suficiente para saborear el fruto prohibido, dice, no eran muy buenas, pero no eran las peras lo que codiciaba mi alma pecadora, porque tenía muchas cosas mejores en casa, muchos frutos mejores en casa. Las tomé sencillamente porque era deseable, aunque fuera prohibido, y las tomé para cometer un robo. La única fiesta que celebré fue la de la iniquidad, y esa la disfruté a tope momentáneamente. Y él dice, ¿qué era lo que me atraía de robarlas? El placer de actuar contra la ley. Yo que al fin y al cabo, dice, era un prisionero de las reglas para tener un pobre simulacro de libertad haciendo algo prohibido como una forma impotente de pataleo. Dice, el deseo de robar, así concluye, el deseo de robar me lo suscitó. El deseo de robar estimuló mis malos deseos. Precisamente fue la prohibición lo que me incitó a desearlo. Y así es como opera el pecado en el corazón del hombre. Y vuelvo al punto importante. ¿Podemos escondernos del Dios omnipresente?
No. Adán y Eva estaban antes del pecado escondidos en Dios, pero después del pecado ellos se escondieron de Dios. Hay una gran diferencia entre estar escondidos en Dios y escondidos de Dios. Vea cómo una preposición cambia todo el sentido de una frase. De y en. Adán y Eva querían ocultar su pecado de Dios, como si pudiéramos realmente escondernos de Él, como si pudiéramos ocultarnos de Él. Así es como vivimos. Queremos llevar una doble vida pensando que no habrá consecuencias. Ananías y Zafira, ¿ellos qué hicieron? Ellos creyeron que podían engañar sin que hubiera consecuencia alguna. Ellos mintieron, ellos alteraron los hechos. ¿Y qué sucedió? Cayeron muertos inmediatamente. La esposa de Jacob, Raquel, dice la Biblia que ella escondió 2 ídolos bajo su falda. Ellos tenían la intención de buscar un sustituto para el verdadero Dios. ¿Y qué sucedió? Hubo consecuencias. La historia más conocida, Jonás, ¿qué hizo? Se escondió en un bote. Intentó huir de Dios. Él quiso eliminar las consecuencias de su desobediencia. ¿Pero qué sucedió? Dios lo alcanzó hasta ese punto donde él se encontraba. ¿Y sabe? No podemos eliminar las consecuencias de nuestra desobediencia. No podemos coser hojas de higuera y decir, ya no va a pasar nada, ya oculté mi desnudez. Sí, en apariencia usted lo puede hacer, pero es Dios quien conoce el corazón. Y debemos entender que no podemos escondernos de Dios. Usted puede vivir una doble vida, pero algún día sus pecados ocultos los van a alcanzar y todo saldrá a la luz. Y el pecado nos lleva a ocultarnos, el pecado nos va a arrastrar, el pecado nos va a envolver, el pecado nos va a seducir y finalmente terminará matándonos. Buscamos paz, buscamos seguridad, buscamos libertad. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Recurrir a la santidad si realmente queremos paz, si queremos seguridad, si queremos tener esa libertad en Dios. Aquí es donde debemos analizar nuestra vida, resolverla, decidir, salir de nuestro escondite. ¿Y hacia dónde tenemos que correr? Hacia Dios. Hacia Dios tenemos que correr, no huir de Él, correr hacia Él. Porque si no te decides, si eres negligente en tu decisión, el pecado va a decidir por ti y te va a perseguir y te va a destruir. Pregúntenle a Adán y Eva. Pregúntenle a Adán y Eva. Si en este momento Adán y Eva tuvieran la oportunidad de estar aquí entre nosotros, ¿qué consejos no te darían? Imagínate. Seguramente nos dirían, lo peor que ustedes pueden hacer es huir de Dios. Es torpe, es necio. Y nos dirían, a nosotros se nos ocurrió. Y a lo mejor nosotros reiríamos, ay, ¿cómo se les ocurre? Pero ¿sabes? Realmente copiamos ese mismo patrón. A lo mejor no vamos debajo de la sombra de los árboles, pero sí en la oscuridad de nuestra habitación o sí detrás de una contraseña en Facebook. Ahí es donde ocultamos la realidad de quiénes somos. Y Dios va a llegar un día en que va a confrontar nuestro pecado si no nos arrepentimos, porque advertencias hay, el Señor nos habla. Es más, este mensaje es una advertencia clara. Si no tomamos acción en este momento, va a llegar un momento en que el Señor va a decir, ok, se acabó. Que salga la realidad, que salga a lucir lo que verdaderamente eres, lo que yo soy. Por eso debemos tener nuestra vida delante de Dios de una forma limpia, irreprensible. Leamos Lucas 12:2 y verso 3, por favor. Ya estoy terminando. Leamos Lucas capítulo 12, versículo 2. Lucas 12:2 y verso 3 dice, ¿lo tiene? Y eso es muy descriptivo, porque no hay ninguno, ¿cómo? ¿Ninguno cuánto es? Pues ninguno, ¿verdad? Ni uno, no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Verso 3, por lo tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad, ¿dónde se oirá?
a la luz del día. Y lo que ha sido dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. En pocas palabras, será evidenciado, será público. Si no hay arrepentimiento, si no hay conciencia de lo que estamos haciendo mal, el Señor se va a encargar finalmente de descubrir nuestros secretos, de revelar lo escondido. Ahí está claramente. Y el contexto de esas palabras de Jesús, Él las dijo para advertir a sus discípulos en contra de la hipocresía de los fariseos. Ellos no podían mantener sus actitudes ocultas siempre. Ellos no podían mantenerse en secreto de lo que había en sus corazones, de esas perversiones en sus vidas. Su pecado crecería como la levadura y llegaría un día en que por muy astutos y muy religiosos fueran en apariencia, ellos quedarían expuestos respecto a la realidad de sus vidas. En 1985, quiero mencionar esta historia verídica, un evangelista y un predicador reconocido a nivel internacional, él escribió un libro condenando el pecado en los Estados Unidos, especialmente el pecado sexual y el pecado de pornografía. Poco tiempo después, dice la historia, él confesó entre lágrimas años de participación en estos mismos pecados que él estaba censurando. Y él públicamente prometió arrepentimiento y prometió que cambiaría, que se permitiría el ser restaurado. Pero tiempo después él fue arrestado por crímenes similares a estos pecados. Es decir, reincidió y terminó en la cárcel años después por esto mismo. Su hipocresía puede haber sorprendido a mucha gente, pero no a Dios. No a Dios. Su hipocresía se pudo mantener lejos del ojo humano, pero no de Dios, porque Dios lo sabía desde el principio. Adán y Eva sufrieron por la culpa de su pecado. ¿Hasta qué punto? Hasta que cayeron en la desesperación de huir y hundirse en su propia fosa. La Biblia nos ordena claramente y reiteradamente que escudriñemos, que probemos, que examinemos y que permanezcamos en contacto directo con nuestros corazones. No a la luz de un juicio propio, sino a la luz de la verdad de Dios, porque el corazón es engañoso. Es decir, lo que quiere decir es que tu corazón mismo te puede traicionar, te puede engañar, te puede hacer ver lo malo como algo bueno, como algo deseable. Debemos ir y recurrir a la palabra de Dios. Es ella la que nos va a conducir realmente a la verdad. Por eso debemos evaluar nuestro corazón. Y quiero terminar con esto. ¿Cuántos pecados, seamos honestos con nosotros mismos delante de Dios, cuántos pecados hay escondidos que pudieran escapar fácilmente de nuestra propia mirada? Aquí es donde debemos indagar nuestro corazón. ¿Y sabes cuál es la acción que debemos tomar? Perseguir nuestros pecados ocultos hasta los últimos rincones de nuestro corazón con el mismo afán como si estuviéramos persiguiendo a un criminal. Con ese mismo afán deberíamos estar trabajando. Aquí es donde debemos evaluar nuestras vidas delante de Dios y decir: Señor, perdona nuestros pecados. Dice Génesis 9 y 10 que ellos estaban avergonzados, que tenían miedo, se empezaron a esconder, pero el Señor Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás? Y el hombre respondió: te oí en el huerto. ¿Y cuál fue la reacción a la palabra de Dios? Dice: tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Saben cuál hubiera sido la respuesta adecuada si realmente Adán y Eva estuvieran arrepentidos? Dios hubiera preguntado: ¿dónde estás? Y el hombre hubiera respondido: Señor, escuché tu palabra e inmediatamente me presenté delante de ti. Inmediatamente me presenté delante de ti. Porque sabía que algo había cambiado. Y me arrepiento de tan grande mal. Por eso no me escondo. Por eso me presento ante ti. Por eso vengo delante de ti, Señor, para que tú me perdones.
Pero esa no fue la respuesta. Oyeron la voz de Dios, se escondieron, tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? No porque pecaron, no porque hayan tenido conciencia de su ofensa hacia Dios, sino tenían miedo por la apariencia que estaba expuesta, estaban desnudos, por eso se escondieron. ¿Y sabe? A veces cuidamos demasiado la apariencia más que el corazón. De esto está hablando aquí. Cuidamos más el qué dirán. Nos esforzamos más por levantar una buena reputación que por tener un corazón íntegro delante de Dios. Y miren, una buena reputación la podemos alcanzar meramente a través de acciones, a través de un buen trabajo, a través de buenos resultados, pero es Dios quien conoce nuestro corazón. El sacerdote Elí era un hombre que no guardó su corazón y que fue permisivo con sus hijos. Y a lo mejor ante muchos Elí era un sacerdote y eso le daba cierta reputación, pero Dios conocía lo que había en el corazón de ese sacerdote y fue castigado y fue condenado y terminó muriendo a causa de su desobediencia. Y eso es lo que el Señor quiere hablar con nosotros en este tiempo. Vemos aquí cómo la desnudez fue la primer preocupación de Adán y Eva, pero no era la primer preocupación de Dios. A Dios no le preocupaba porque estuvieran desnudos, porque siempre lo habían estado. A Dios le preocupaba, ¿qué? El pecado en sus corazones. Dios se preocupó por el problema principal, que no era la vestimenta principal, no era la vestimenta en ese momento, sino a Dios le importaba, ¿qué? Sus corazones, el pecado en sus vidas. Por eso les dice, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Dios estaba preocupado por la relación que había sido quebrantada. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que has hecho? Él estaba preocupado por el hecho de que habían desobedecido y que habían desobedecido su palabra y que habían roto lo que Él les había mandado. Y Dios les dice en el versículo 11, ¿quién les ha hecho saber que estaban desnudos? ¿Quién? La respuesta hubiera sido el pecado. Hemos pecado. Y luego el Señor les pregunta, ¿han comido del árbol del cual les mandé que no comieran? Y aquí viene la justificación. Fuimos engañados, Señor. Mi mujer me dio, la serpiente me dijo, pero no asumieron su culpa. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Vamos a tratar primero el asunto más importante, nuestra relación quebrantada. Y después vamos a tratar la desnudez. Y así lo hizo el Señor. Pero primero, ¿qué confrontó? El pecado en sus corazones. Cierre sus ojos, por favor. Ahí en casa también los invito a que cierren sus ojos. Y en este momento meditemos sobre nuestra propia condición delante de Dios. Yo te pregunto, ¿estás escondido en Dios o estás escondido de Dios? ¿Estás más preocupado por tu vestimenta, hablando de la apariencia, o realmente de tu propio corazón? Lo que debe preocuparnos es nuestra relación quebrantada con nuestro Salvador. Más que una buena reputación delante de los hombres. Debemos cuidar más la condición de nuestra vida, de nuestro espíritu. Debemos cuidarla más que intentar proteger o cubrir a nuestra desnudez. Es Dios quien va a cubrir nuestra desnudez. Y nosotros debemos preocuparnos por esa relación, si es que ha sido el caso, que ha sido quebrantada. Yo quiero que te tomes un momento para que evalúes tu corazón y la condición de tu corazón. Es muy probable que como Adán y Eva, aun cuando puedas ser cristiano, que estés escondiéndote de Dios, que estés huyendo de Dios, que estés resistiendo su voluntad y que a lo mejor, como lo mencionamos anteriormente, que tu corazón esté endurecido, que hayas perdido toda sensibilidad a su palabra, a su voluntad, aún al congregarte, al escuchar su palabra, venir a adorar, alabarle. Evalúa la condición de tu vida en este momento, porque el Señor nos dice, yo haré provisión para ustedes.
Yo haré provisión para ustedes. Yo supliré lo que necesitan. El Señor puso vestiduras de piel para Adán y para su mujer. Él los vistió, Él cubrió su vergüenza. ¿Y sabes algo? Cuando hay arrepentimiento verdadero, Él cubre nuestra vergüenza. Y podemos acercarnos a Él confiadamente. Podemos acercarnos ante el trono de la gracia y suplicar por misericordia. Hoy venimos ante ti, Señor, y te pedimos, te suplicamos que perdones nuestros pecados.